Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cinemática, como habíamos dicho en el video anterior. Vamos a ver caída libre. Caída libre simplemente es dejar caer un objeto desde una altura determinada, ¿m? Y es un caso de movimiento con aceleración constante. Así que antes de ver el ejemplo, vamos a repasar otra vez las ecuaciones como que habíamos visto para aceleración constante. Fíjense, la posición que daba una función cuadrática, la velocidad una función lineal, siempre que la aceleración fuese una aceleración constante, ¿no? Bueno, repito lo mismo que dije en el video anterior. Si no conocemos las condiciones iniciales, fíjense ahí, estoy haciendo un circulito, posición inicial, velocidad inicial y aceleración, que también esos términos están en la ecuación de velocidad. Si no conocemos esas condiciones iniciales, no podemos resolver explícitamente el problema. Bueno, volvamos al ejemplo de aplicación de aceleración constante como es una caída libre. Bueno, antes que ir directamente al ejemplo, vamos a ver qué tipo de aceleración, obviamente constante, tiene una caída libre. Bueno, fíjense en pantalla. Ahora tenemos, les puse tres objetos de pesos muy diferentes o de masa muy diferentes, como lo es un piano, una silla y una manzana. Entonces, si los dejamos caer de una determinada altura, lo que queremos ver es con qué aceleración caen, con qué aceleración se mueven en esa caída libre. Bueno, la respuesta es que es una aceleración hacia abajo, vertical hacia abajo, y lo curioso, que los tres objetos tienen la misma aceleración. Eso se comprueba, ya vamos a hablar un poco más de esto cuando veamos interacciones en el otro capítulo, en dinámica, pero se comprueba que la aceleración es 9,81 metros segundo al cuadrado aproximadamente. Bueno, fíjense que esa aceleración, lo curioso es que proviene de que todos los objetos interactúan con esto que apareció aquí abajo, que es el planeta, la Tierra, y ya lo vamos a ver con más detalle en el tema, en el caso de dinámica. Bueno, una cosita que les quería aclarar aquí también es que la aceleración de la gravedad, que uno lo ve vertical hacia abajo, ve ese sentido de ese vector aceleración, es hacia el centro de la Tierra. Fíjense la línea de trazos, que siempre la aceleración de la gravedad apunta hacia el centro de la Tierra, pero en nuestro pequeño espacio donde trabajamos, en nuestro pequeño laboratorio donde se desarrolla el ejercicio, el problema, bueno, la aceleración la vemos siempre vertical hacia abajo, la aceleración de la gravedad. Acá fíjense que si los tres objetos de distinta masa los dejamos caer al mismo tiempo y desde una misma altura, independientemente del peso o la masa, como lo quieran ver, llegan con la misma velocidad al suelo. Los tres en el mismo instante, ¿no? Obviamente dejándolos caer desde la misma altura y al mismo instante. Bueno, ahora sí, vayamos al problema de aplicación. Bueno, fíjense, un enunciado muy sencillo, se deja caer un cuerpo desde una altura de 50 metros, calcular el tiempo que tarda en caer y la velocidad con que llega al suelo. Vamos a hacer un pequeño bosquejo. Yo acá les dibujé un edificio, 50 metros, y un objeto que se deja caer. Puse una manzana, pero después hacemos una abstracción y termina siendo un punto, el que analizamos. Vamos a poner un sistema de referencias. Recuerden el video 1, el video donde explicábamos todo el tema de poder medir posiciones. Necesitamos una referencia. Fíjense que yo la puse aquí en el piso, en el suelo, y definí un sentido de signos, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Bueno, otra cuestión, las condiciones iniciales. Bien, fíjense que ahora hice una abstracción del problema, eliminé el cuerpo que era una manzana, ahora es un punto, y saqué el edificio que no hace al problema en sí.
¿Mm? Bueno, ahora fíjense, este movimiento de caída vamos a definir las condiciones iniciales. Bueno, como ya dijimos, la aceleración a la que está sometido es la aceleración de la gravedad, vertical hacia abajo, pero fíjense un detalle. Habíamos dicho que era 9.81 metros segundo cuadrado, pero fíjense que como la aceleración es un vector, y ya dijimos vertical hacia abajo, bueno, miren el sentido de los signos que tiene nuestro sistema de coordenadas. Todo lo que va hacia abajo es negativo, como la aceleración de la gravedad va hacia abajo, vertical hacia abajo, tenemos que ponerle el signo. Por eso aparece un signo menos ahora, que cuando explicamos el concepto de aceleración de la gravedad no estaba puesto, ¿no? Porque no teníamos una referencia para medir. Bueno, ahora sí, tenemos una referencia, negativo para abajo, positivo para arriba. Bien, la aceleración de la gravedad hacia abajo, ponemos el signo negativo. Bueno, en cuanto a la posición inicial, fíjense que el origen de coordenadas está aquí abajo, e inicialmente el cuerpo se encuentra a 50 metros. Ahí ya tenemos la condición inicial de la posición. Posición inicial 50 metros, y la velocidad se deja caer. Bueno, eso nos está indicando, se deja caer, velocidad inicial 0. Pongamos las condiciones iniciales, posición inicial 50 metros, velocidad inicial 0, y aceleración menos 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Perfecto. Paso siguiente, vamos a reescribir las ecuaciones de cinemática para un movimiento con aceleración constante con los valores de las condiciones iniciales. Bueno, empecemos por la aceleración. Fíjense, perdón, por la posición. Fíjense, la posición tenemos, primer término, posición inicial, 50 metros. Luego viene el término velocidad inicial por tiempo, que lo pueden ver aquí, la velocidad inicial 0. 0 por t, ese término lo eliminamos, y después viene el término cuadrático, un medio aceleración tiempo al cuadrado, la aceleración menos 9,81, lo escribimos, bueno, y ahí nos quedaría la ecuación de posición ya con las condiciones iniciales. Hacemos lo mismo para la velocidad, fíjense, velocidad inicial, 0, y ahora viene el término lineal de la velocidad, aceleración por tiempo, menos 9,8 por tiempo. Bueno, y ahí nos quedó escrita la ecuación en función del tiempo para la velocidad. Ya tenemos, fíjense, las ecuaciones de cinemática, posición y velocidad, que gobiernan el movimiento de este cuerpo en caída libre. Una vez que tenemos eso, las ecuaciones en función del tiempo con las condiciones iniciales, posición inicial, velocidad inicial y aceleración, ahora sí hay que jugar con esas ecuaciones y responder las consignas del problema. Fíjense, el inciso A dice el tiempo que tarda en caer. Bueno, tenemos dos ecuaciones. O usamos una, o la otra, o las dos. Hay tres posibilidades, no hay otra. Así que aquí, fíjense que es muy sencillo para averiguar el tiempo que tarda en caer, usar la ecuación de posición. Porque en el momento que llega al piso, ¿en qué posición estoy? Estoy en el origen de coordenadas, en posición o altura 0. Bueno, fíjense, ahí agarré la ecuación de posición, donde dice posición final, ahí le estoy marcando, pusimos el valor de 0. Bueno, fíjense que quedó una ecuación cuadrática, una ecuación que la pueden resolver con la conocida fórmula de Bhaskara. Yo ya me tomé el atrevimiento, ya hice las cuentas, y nos da un tiempo que tarda en caer, lo llamé tiempo final, de 3,19 segundos. Luego pasamos al inciso B, donde me piden la velocidad con que llega al suelo. Bueno, ya tengo el tiempo con que llega al suelo. Es cuestión de ese tiempo reemplazarlo en la ecuación de velocidad, y ahí tenemos el valor de la velocidad. Fíjense, donde dice tiempo final, ahí ponemos 3,19,
y obtenemos la velocidad de llegada. Fíjense, una pequeña observación, aparece un signo menos, ¿sí? Aparece un signo menos cuando ha llegado al suelo. Bueno, eso está en coincidencia con los signos que habíamos tomado. Acuérdense que la velocidad es un vector, ¿eh? Tengo que indicar hacia dónde va. Bueno, justamente cuando llega al suelo, la velocidad tiene signo negativo. Eso significa que está apuntando o se dirige hacia abajo, ¿eh? Según nuestro sistema de coordenadas, todo lo que es negativo va o se dirige hacia abajo. Bueno, limpiemos un poco la pantalla. Ahí tenemos el tiempo final que obtuvimos, 3.16 segundos, y la velocidad menos 31.29 metros sobre segundo. Hagamos los gráficos. Aquí están las ecuaciones. Fíjense que la posición es una función cuadrática negativa, con una concavidad hacia abajo como la que acabo de dibujar. Vamos a poner los ejes de coordenadas, posición, tiempo, lo mismo para velocidad, velocidad, tiempo, y lo mismo para aceleración. Aceleración, tiempo. Fíjense que les puse las unidades en todos los ejes. Bueno, la posición dijimos que era una cuadrática, vamos a dibujarla. Fíjense que la mitad está con línea de trazos, donde corresponde a tiempos negativos, que no los usamos, y la otra mitad corresponde justamente a la posición en función del tiempo de la caída libre. Podríamos ponerle unos valores conocidos, el tiempo de llegada al piso, la altura de donde fue dejado caer el cuerpo. Bien, para el caso de la velocidad, fíjense que es una ecuación lineal, negativa la pendiente y ordenada al origen cero. La tienen aquí dibujada, fíjense, comienza en el origen con pendiente negativa. Podríamos ponerle algunos valores ya conocidos. Cuando el tiempo es 3.19 segundos, fíjense, lo leemos en la ordenada, tenemos la velocidad de llegada al piso, menos 31,29 segundos. Y para el caso de la aceleración, bueno, habíamos dicho, es una aceleración constante, y según como definimos los ejes, nos quedó menos 9,81 metros segundo al cuadrado, constantes. Vamos a dibujar, es una función constante, muy sencilla, una horizontal, en menos 9,81. Bueno, y con esto estaría por lo menos una primera aproximación a cómo se trabaja con cinemática por medio de este ejemplo de caída libre.